Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 27 del mes primero del año 2026, martes. En nuestra comunidad los martes tenemos el ayuno congregacional, una dieta mental. No es una huelga de hambre, es una dieta mental para que sea transformado y sea reprogramado todo nuestro sistema de frecuencias vibracionales, y es así como generamos un cambio de actitud. Por eso hoy en el especial del especial tenemos un especial, valga el juego de palabras, para hacer un día especial. Por eso hoy el tema es aplicar el poder en la apertura del mar, que en sí no es un suceso biológico, es más allá de lo que permite que se abra el mar en todos nuestros caminos. Es cuando abrimos el corazón. Y por eso, antes de iniciar, pues después de darle gracias al Todopoderoso por ese fuego que entra y limpia y purifica a través de nuestro aliento de vida, y al salir dejamos ir todo lo negativo, eso que impide que se manifieste la verdad. La manera de aplicar el poder en la apertura del mar no es un poder externo, es un poder interno. Por eso cuando dejamos salir, no depende del tiempo del reloj, depende de la frecuencia en que vibremos en el interior. Y es allí donde empieza a contar el tiempo, no en el tiempo que sucede en el mundo exterior, sino de la frecuencia que vibra en el interior. Es allí cuando se abre el mar, es cuando se abre el corazón a recibir todo lo bueno y todo lo de buen hombre. O sea que un alma elevada, vamos a tener ahí un pequeño break para verificar si estamos con el sonido al aire. Siempre tenemos esa precaución de mirar si está esa frecuencia que vibra en nuestro ser, pues bueno, verificamos que sí hay sonido, y ahora sí reiniciamos. Bueno, estábamos hablando de que abrir el mar realmente es abrir el corazón, porque un alma libre no se refleja en una sola persona, en la luz individual de alguien, influencia a toda la humanidad. Por eso, si la inteligencia artificial inventó grandes sumas de dinero y hace sufrir a la gente, a la población, para que suban esos números que son imaginarios allí en una cuenta, eso sucede por seguir dormido, por desconocer que somos creadores, por no usar ese poder creativo y el poder de la palabra que ordena. Y así como se le dio la orden al agua, esa agua crea un camino, abre un camino para pasar en seco. Estas alegorías, que son parábolas, que tienen una sustancia de mucha riqueza en sabiduría, en entendimiento, podemos encontrar en el Salmo 36, que en tu luz veré la luz. ¿Cómo podemos ver la luz en la luz? O en el Salmo 33, cuando dice que el aliento divino es el lenguaje de fuego. O cuando en Shavuot o en Pentecostés, lenguas como de fuego se depositaron en las cabezas de los discípulos. ¿Cómo podemos nosotros atesorar esto para cada uno de los que despiertan? Bueno, ahora tenemos el tema del faraón,
que dice los tengo encerrados, porque no saben qué hacer. Pero cuando uno sabe quién es, cuando sabemos lo que somos, podemos ver cómo los enemigos son destruidos, porque son internos que salen de influenciar a influenciar nuestra vida externa. Por eso, cuando miramos hacia adentro, se van los miedos. Y es allí donde nos hacemos la pregunta: ¿cómo van a suceder las cosas? No nos compete. Lo único que nos interesa es cómo te sientes, en qué frecuencia estás vibrando. Por eso, cuando aparece la duda, inmediatamente se manifiesta Amalek. El pueblo dijo: ¿estará Dios con nosotros? Entonces vino Amalek. Dice literalmente la escritura, por allá, pues en el texto de Éxodo 15, o 16, 17. La duda, que en hebreo significa, la palabra para duda es Japhet, y tiene el mismo valor de Amalek. Entonces se trata de entender la vida y mirar la conciencia, y ese origen no depende o no se origina desde el miedo, porque el miedo es algo que nosotros creamos, es una creencia de creer que hay una fuerza externa que puede destruir todo lo que construyas interiormente. El miedo en sí es una mala comprensión de la vida. Es que la ley no opera desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque después de tomar forma, es que se manifiesta esa ley. Porque no todo lo que llega a tu mente es digno de darle forma. Porque si a tu mente llegó una idea negativa, pues le estamos dando forma a lo negativo. Por eso la palabra digno en hebreo es tumim, conforme el modelo original. De allí viene esto, tajor, puro, limpio. Para los puros todas las cosas son puras. O sea, para los que usan el orden original, entonces las aguas son limpias. Y es allí que todas las cosas nos llegan para bien. Porque no se trata de abrir el mar y pasar en seco, o de limpiar las aguas en un buen filtro. Se trata de limpiar nuestras conciencias y dejar ir lo que no es. Para eso hay que observar, soltar la obsesión de saber cómo van a suceder las cosas. Por eso se trabaja en el cómo te sientes, se trabaja en el sentimiento. Estamos obsesionados por darnos cuenta cómo va a suceder el milagro. Entonces no sería milagro, sería una ciencia terrenal, porque está comprobado, científicamente comprobado. Hay tantas cosas que no ha podido comprobar la ciencia. Soltar la obsesión de saber cómo van a suceder las cosas y enfocarnos en el qué, no en el cómo. ¿Qué necesitas? No cómo va a llegar lo que necesitas. Porque el qué es nuestra responsabilidad y el cómo es del Todopoderoso. Porque Él es el hacedor de milagros. Por eso nosotros damos la orden y la cosa se manifiesta. Cuando despertamos la conciencia. Queremos que sea una sola puerta. Y hay infinitas posibilidades. Pero queremos que sea de tal manera, con tal persona, a tal eso. Queremos manipular lo que ya está hecho. En lugar de entrar a esa frecuencia de lo ilimitado y no limitarlo con el deseo de una sola manera de cómo van a suceder. El Todopoderoso se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras. Y la idea es cómo puedo hacer que sea más rápido, que no me cause sufrimiento, sino gozo.
allí no nos sirve esforzarnos por creer que lo que todavía no creemos es verdad. ¿Cómo vamos a manifestar una verdad si aún no la creemos? O sea que no es un cambio temporal, no es un cambio hoy y mañana regreso al mismo estado de confusión o de esclavitud. Salir y no regresar de una manera natural. Por eso se prohíbe volver a Egipto. Y por eso es muy importante armonizar los pensamientos con la naturaleza y el espíritu del Creador. Esa cualidad es la creación a través de ti. Cuando armonizamos pensamientos con ese espíritu divino, entonces aparece ese creador allí en la mente, en el subconsciente. Noten, el subconsciente. ¿Cómo podemos nosotros sacar del subconsciente a la conciencia? ¿Cómo podemos reprogramar que el alma sea libre de la influencia del subconsciente y ahora ser conscientes? Es un alma intelectual que cambió el nivel de conciencia. El nivel que es el animal, hay otro nivel que es el del aliento de vida, hay otro nivel que es el de los intelectos divinos, hay otro nivel del alma, el cuarto nivel que es el nivel de vida, que es el que motivamos cada día al ser consciente del aire que respiramos, que nos genera vida. Y el último nivel, el nivel más elevado, es el nivel de la unidad. Cuando vemos que todos pertenecemos a una sola unidad, la unidad del amor, porque Dios es uno y Él es amor y Él está en todo. Es allí donde empezamos a armonizar el pensamiento con la naturaleza espiritual del Creador. O sea que entrar a ese subconsciente y obtener el resultado que todavía no vemos en el mundo físico y aprender a entregarlo, a entregar todo para acceder al todo. Y eso solamente sucede en el subconsciente. Por eso las tinieblas preceden a la luz. Por eso fue la noche del primer día, y fue la noche del segundo día, y fue la noche del primero la noche, y después el día. Porque todo viene de las tinieblas. Cuando se iluminan, aparece el sol y un nuevo amanecer. Y es allí donde está la diferencia entre los ciegos y los que ven, entre los dormidos y los despiertos. Desde el subconsciente se crean todas las cosas y esa es la mente universal. Pero si esa mente universal está contaminada, esas aguas están colapsadas, la pregunta es, ¿de dónde fluye esa energía divina? No fluye de aguas contaminadas, de agua del Nilo, fluyen de los ríos de agua de vida, de allí del subconsciente original, donde está esa energía divina que se convierte en materia. Y por eso dice el Proverbio 16, del hombre son todas las disposiciones del corazón, y de Yahweh es la respuesta de la lengua. Entonces, si no cuidamos lo que decimos, es porque no hemos cuidado lo que sentimos. O sea que no se trata de que suceda rápido y de que suceda afuera rápido, es que suceda dentro, para que no se leude la masa. Por eso dice, salgan rápido. No era por dañar el proceso del panadero en la masa,
era para mostrarnos de qué manera influencia la levadura sobre la masa, y que si dejamos que se infle, entonces no soltamos la levadura rápido, entonces la masa se leuda. Y es allí donde vienen esos panes sin levadura, o esos pensamientos que no tienen negatividad. Cuando dejamos ir lo negativo, es que sacamos la levadura y nos quedamos con la nueva masa de la bondad y de la misericordia. Entonces, recordamos que en ese proceso de salir rápido, pues Moisés estaba ocupado trayendo los huesos, o tomando los huesos de José, por una razón natural de lo sobrenatural. La palabra hueso en hebreo es exen, y no significa el hueso de la estructura de nuestro cuerpo, significa uno mismo. O sea que llevar la misma conexión que salió desde la tierra prometida, fue y conquistó Egipto para regresar de nuevo a la tierra prometida con la misma convicción. Eso representan los huesos de Joseph o de José. La voluntad del cuerpo es una naturaleza animal, pero hay una voluntad mayor, que el programa del cuerpo, y es entrar en ese cuerpo con una nueva mentalidad. Entonces llevar los huesos de José o de José es hacer lo que él hizo, abrir esos graneros. Esa es la conexión con el mundo del todo. Por eso se asocia con la esfera dimensional de Yesod y de Coltot, de todo lo bueno. Entonces soltar todo lo que no es bueno, como cuando se soltó a Barrabás, y quedarnos con todo lo bueno, cuando nos quedamos con Yeshua, nuestro Salvador, en todo. Entonces, allí vemos que cuando hay un nuevo espíritu, hay una nueva energía para sanar y para prosperar, para crear. Si el ayuno realmente es una dieta mental y nos muestra una manera de no detenernos ante los paradigmas de este mundo. Dice, no tengan miedo, miren lo que yo voy a hacer con ellos. Y ahora marchen. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir? No parar ante el mundo dual. El mundo dual de los 4 paradigmas, de las dialécticas de este mundo. Poder o no poder. Tener o no tener. Saber o no saber. O deber o no deber. Deber de lo que debo de hacer. Entonces tenemos el poder del poder, el poder político. Y es precisamente en tiempo electoral que salen a crearnos problemas y a vendernos la solución. Porque le hemos entregado el poder al mundo exterior. Cuando el poder del poder está en nosotros, entonces sabemos que no dependemos de un político, ni del político de turno, ni de las políticas que se generen en el Congreso, que usualmente es de delincuentes. Dependemos de las políticas del reino, de esas leyes que rigen en el universo. No tengo que ser un adivino para entender que si robo me roban, que si miento me mienten, que si esto mato me matan, porque es la ley de causa y efecto. Por eso, no parar ante el mundo dual del paradigma del poder, ese verbo poder, de allí viene el paradigma de la política, de el creer o no creer, del saber o no saber, ese mundo dialéctico de la ciencia. Estábamos hablando que la inteligencia artificial crea números imaginarios y los hace ver en las cuentas bancarias, y a su vez estos bancos prestan con esos números imaginarios
que se inventaron y ahora la gente sufre por no poder pagar ese crédito. Si nos damos cuenta que tenemos el poder creativo, podemos crear esto cuando decimos, no solamente cuando pensamos. Dios pensó y no hizo, sino que dijo e hizo. Entonces podemos hacer riquezas para que no dependas del dinero, sino de la energía de la abundancia, de la fuente divina, del poder del Todopoderoso. Entonces, pues si sabe, lo puedes o lo debes hacer. Ahora viene la ciencia, el saber. El poder, el saber, y ahora viene la economía, el tener. ¿Tengo o no tengo? Ese verbo se convierte en paradigma, el paradigma de la economía. Marche aunque tenga o no tenga, porque tienes el poder del Omnipotente y ya no depende del mundo exterior, sino de la frecuencia que vibra en tu interior. Si sabes que estás conectado con el todo, lo tienes todo. Tener la economía o no tener la economía dual. Ahora un solo nombre, un solo Elohim. Entonces sí tengo, aunque el mundo me diga que no tengo. Y es allí donde cambia en el interior la frecuencia. Ahora, ¿debo o no debo? Note, 4 paredes de 4 paradigmas, de 4 verbos. Deber no es de deuda. La religión, la que te dice lo que debes hacer o no debes hacer, ya no influencia más en tu vida. Porque si eres un Dios, todo lo puedes. Solo que hay que aplicar las leyes universales, para entrar a ese mundo del todo. No necesariamente las leyes terrenales. Por eso que ni siquiera guardas o cumples las leyes terrenales, menos las celestiales. Entonces se requiere mover esos ejércitos. Y allí aparecen esas estructuras angelicales, de esos nombres, de la apertura de lo que se conoce como el Yam Sud o el Mar Rojo, el mar de los finales. Ese mar no es un mar como tal, ni tampoco de color rojo. Es el Yam Sud, es el final del final, un final feliz, porque has aprendido a abrir tu corazón para que se abran los mares y puedas pasar en seco. Vamos a ejercitar esta revelación que está allí en las Escrituras, tomando el texto elevado para poderlo traer a la emoción y poner esa energía en movimiento. Obviamente esa emoción reparada desde el amor. ¿Cómo agradecer en todo y no por todo? Como dice el apóstol Pablo, le escribe por allá a los colosenses, da gracias por todo, porque esta es la voluntad del Mesías, del Todopoderoso en el Mesías. Da gracias no por todo, sino en todo. Porque cuando damos gracias por todo, vendría a ser como simplemente controlar allí como ese sentimiento. Pero en todo, en es saber que estamos dentro de todo. Es por una consecuencia, pero en es una pertenencia. Dar gracias en todo es saber que antes de lo físico hay una energía que sustenta ese todo. Es entender, aprender a no tener miedo, es amar, porque el miedo se origina del miedo de mirar hacia adentro.
porque dentro está todo. Entonces por eso el portador del miedo siempre mira el mundo exterior, porque realmente el miedo es mirar adentro, porque te encuentras con el amor. El miedo le teme al amor, porque el amor vence al temor. Por eso, ¿desde dónde miramos cada situación? Si miramos que eso que está sucediendo en el mundo exterior me genera un sentimiento, una frecuencia baja de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, necesito abrir el mar, necesito abrir el corazón para dejar salir ese miedo, porque ahora tengo no el corazón del faraón, el corazón duro, sino el corazón del Elohim, el corazón amoroso. Por eso David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque David no es un personaje, es una personificación. David quiere decir amoroso. Cuando abrimos el corazón y vibramos en la frecuencia del amor, allí viene el reino davídico y empieza a dar hijos de paz, como Shlomo. Entonces no se refiere a una historia, se refiere a unos códigos de una energía que ahora toma forma de paz, que es como una matriz que da hijos. Por eso dice que donde quiera que llegues, lo que primero dices es Shalom, paz. Y si hay un hijo de Shalom, o sea que Shalom o paz es una matriz que da hijos, entonces empecemos a hacerlo todo desde el amor y desde la paz. Buscar la paz con todo. Y la santidad es ese brillo, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que una raíz de amargura te haga perder la gracia. Entonces, el miedo, las inseguridades, esto bloquea el reino de Dios. Bien dijo Yeshua en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, que no lo busque a la presencia de Dios, no lo busque aquí ni allá, que te dice que está al otro lado del mar. No le creáis, es un mentiroso, porque el reino de los cielos está dentro de ti. O sea que no es un lugar geográfico, es una frecuencia dentro de nosotros. O sea que, ¿qué es lo que buscamos en nosotros? No una presencia física, sino una manera de cómo vibramos. Si vibramos en la frecuencia del amor, de la misericordia y del perdón, ya estamos conectados con la presencia divina. Allí el reino de los cielos se ha acercado. Allí se abre el corazón para que esas aguas se conviertan en un camino y yo pueda pasar y entrar y conquistar y pueda aprender a vivir desde el otro lado, desde donde podemos mirar la situación de una manera diferente. Es muy importante desde dónde y el hacia dónde, pero también el por dónde. Aprender a no tener miedo es amar, y ese ser amoroso se vuelve proactivo. Ese ser proactivo agradece antes de que suceda, porque el ser reactivo espera que suceda para después agradecer. Si agradezco antes de que cualquier cosa suceda, entonces estoy siendo un imán para que ese deseo, eso que deseo lo atraigo. Donde la conciencia y el espíritu se encuentran. Soy consciente de que aquello que deseo ya lo tengo, porque lo siento, porque lo veo en mi interior y porque lo declaro. Entonces la conciencia y la fuerza espiritual se encuentran y entra el futuro, porque aún no ha sucedido en este mundo presente. Entra el futuro
y trae al presente. Y también puedo ir al pasado y traerlo al presente, repararlo para que se manifieste. Por eso Yeshua fue sacrificado en medio de dos ladrones, el futuro y el pasado. Podemos entrar al futuro y traerlo al presente cuando sentimos que ya tenemos esa cosa que deseamos sin que ella se haya manifestado. Y eso sucede cuando uno agradece, no por lo que tiene, sino por lo que siente que ya le pertenece. Entonces, para aprender a crear, el Todopoderoso, el Yo Soy, les decía primero lo que iba a suceder. Mire, tal día van a hacer esto y esto, y cuando llegue ese día, acuérdense que se lo dije antes. Cuando eso suceda, no se sorprendan, porque yo ya se los había dicho antes de que sucediera. No porque fuera un adivino, sino un programador que nos está enseñando como padre a programar las cosas para que sucedan de la manera como las programamos y no como otro nos programó. ¿Desde dónde estás mirando tu economía? ¿Desde el control de la banca mundial o desde el eco que emana desde tu interior? Si te sientes rico, próspero y lo agradeces, no dependes. Tu economía no depende de la cantidad de dinero que tengas en tu banco. Depende de lo que sientas dentro de ti. Por eso, para aprender a crear, hay que creer antes de que eso se manifieste. Y allí viene todo ese sistema del cuerpo que le conocemos como hormonas, el sistema hormonal de las diferentes hormonas, la oxitocina, la hormona de la felicidad, la hormona del estrés, la hormona del amor, que son sustancias que segregan nuestro cuerpo, algunas de alegría, otras de estrés, otras de felicidad, otras de amor. Todas las activa el cuerpo después de sentir. Por eso el secreto está ahí en el sentimiento. Cuando nosotros controlamos el sentimiento, allí donde antes veíamos dificultades, vemos oportunidades. Donde antes veías obstáculos, ahora ves un punto, una fuente de inspiración. No porque exista en el mundo exterior haya cambiado algo, es porque cambió la frecuencia en el interior. Allí es cuando damos gracias, no por resignación de lo que esto pasó. Gracias porque se perdió esto, gracias porque tal cosa. No por una resignación de lo que pasó, es por reconocer que hay algo mayor operando, alineado con esa gratitud. Entonces el corazón no solo es un órgano que bombea sangre, es un campo magnético que emite frecuencias. Cuando la mente y el corazón se alinean, entonces ese campo se vuelve electromagnético. Electro de energía, magnetismo de recepción de esa energía. Ese corazón, que ahora es un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, tiene un electromagnetismo, porque el cuerpo emite y siente lo que lo conocemos como una intuición, y esa intuición es lo que acelera la manifestación. Cuando no ocurre ese proceso, entonces se retarda o no se manifiesta. Por eso, cuando somos agradecidos, la gratitud es una acción proactiva, porque no espera que algo suceda, porque agradeces antes de que pase, sin ningún condicionamiento, porque desde ese estado de ser
creamos nuestra realidad. Por eso, ese misterio de dar gracias por el aire que respiramos, por el aliento de vida, por un nuevo día, por el sol que ilumina, por todo lo que está en nuestro entorno. Cuando sabemos qué se mueve detrás de la energía de ser agradecido antes de que sucedan las cosas, o de agradecer por pequeñas cosas que se convierten en grandes, eso es como una emisora de radio, que genera primero la sintonía en esa frecuencia. O sea que primero ordeno la frecuencia dentro y luego emite esa señal, porque recibe el eco. Note, el eco. Y de allí viene economía. Eco, eso que emite y recibe, y nomia, ley. Entonces la economía es una ley conforme a lo que vibra dentro. No son billetes ni cantidades de cosas, son energías que vibran de acuerdo a la frecuencia. Cuando esa frecuencia es de agradecimiento, tu actitud es proactiva y no reactiva. Allí es cuando en esa actitud proactiva ves que tu cuenta no tiene el suficiente dinero, no sientes nada, porque sabes que no dependes de esos cifras que están ahí en tu número de cuentas, sino de cómo vibras en tu interior. Allí dejamos de empujar y dejamos de buscar afuera y empezamos a fluir como ríos de agua de vida. Eso que fluye y emana de nuestro corazón ya no son preocupaciones ni energías negativas, es fuente de luz. Por eso dice el Salmo 36, en tu luz veremos la luz. Entonces aparece allí lo que explica muy bien la física cuántica, lo de la doble rendija y todo aquello del efecto del observador. El acto de observar algo cambia su estado. Allí aparece la creencia del yin ra o del mal de ojo, y piensan que alguien le hizo mal de ojo. Pues ya tú mismo se lo hiciste, porque estás mirando la situación negativa de que alguien lo miró mal a tu niño, miró mal tu negocio, si tú lo estás mirando mal, tú estás abriendo la puerta para el yin ra o el mal de ojo. Pero si miras con los ojos del entendimiento, entonces no hay ningún mal de ojo, porque todo es para bien, y conforme lo observas, el estado de la materia cambia. Si yo miro una situación de caos en el mundo exterior y lo veo con la necesidad de llevarlo a mi mundo interior y meterlo a esa frecuencia donde ya está vibrando en una manera distinta, y al enfermo lo veo sano y lo declaro, ese enfermo no necesita rogar para que sea sano, sino que una sola palabra lo sana. Y no estoy hablando de la enfermedad del cuerpo, estoy hablando de la enfermedad del alma, del espíritu, de la mente, del corazón, de la emoción, que se ve manifestada en el cuerpo, que solamente muestra en lo físico lo que hay que arreglar en lo psicológico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Por eso abre el mar y pasa en seco, con el poder y la autoridad de la palabra. Buena mañana, Boker Tov y Leitra Dov. Nos vemos luego.